muy complicadas que le hacen a ser uno muy escéptico sobre la verdadera voluntad de solución de esta problemática. Y por eso yo no creo que la solución de eso esté a la vuelta de la esquina. Hay que tener claro eso y hay que tener mucho tino y mirar hacia dónde dirigir el esfuerzo, que no puede ser el modo de ver que uno interiorice, se mete en la cabeza la idea de que es que hay una clase dirigente muy comprometida con que haya cero drogas en Colombia. Yo creo que yo dejaría eso por fuera, o sea, eso no jamás lo admitiría, teniendo en cuenta toda la historia de lo que ha pasado con la bienvenida que se da al narcotráfico como una fuente de financiación tanto de la guerra en Colombia como del lavado de activos en la cual se ha transformado toda la estructura agraria colombiana. O sea, para mí esa es como la premisa fundamental, que a partir de eso, y ya con base en eso, entraría en el tema de los efectos de los acuerdos de La Habana, que sería como el marco de referencia para poder mirar esa otra parte. Yo creo que si ustedes recuerdan noticias de antes de abordar el punto, el presidente Santos decía que en un discurso en el Caquetá mostraba un poco el objetivo del gobierno en negociación, que era lograr que la paz se comprometiera públicamente a abandonar su vínculo con el narcotráfico, con los objetivos, con todo lo que tiene con el narcotráfico. Y yo creo que el propósito central del gobierno efectivamente en la negociación fue ese, poder consignar ese punto de manera así explícita como quedó. Y creo que de parte de la guerrilla el propósito era más que quedara consignado que el tema del vínculo de la guerrilla fue posterior a la emergencia del conflicto armado. Y con eso, digamos, ellos consideran que hay un logro políticamente de quitarse el sanbenito de denominarlas como una organización narcotraficante. En segundo lugar, yo creo que el propósito ahí tiene que ver en cómo preservar el poder de la guerrilla en sus zonas de influencia y sobre todo en zonas de alguna manera relacionadas con producción de hoja de coca. Y yo sentí que la negociación alrededor del tema de cultivos ilícitos de La Habana buscó más como un arreglo en ese sentido, más que una solución compleja del problema. Entonces, en la lectura del acuerdo hay que tener claro el tipo de intereses que se mueven en esa negociación. Y ahí, en relación con el punto sobre drogas, yo veo un lío, que lo vimos ahora que estuvieron el gobierno acá presentando los acuerdos, que tengo una oportunidad como de debatir ahí con Alcázar. Yo veo un lío ahí que sería bueno que lo tuviéramos en cuenta para echarle cabeza, y es que, digamos, en relación con el primer punto sobre el tema agrario, había una elaboración fuerte desde el Ministerio de Agricultura con el ministro Juan Camilo Restrepo, que asumió juiciosamente la tarea, y Juan Camilo Restrepo, uno de los temas que dice, vea, independientemente de la negociación de La Habana del punto 1 sobre el tema agrario, lo que quedó consignado ahí hay que hacerlo por parte de cualquier gobierno que venga en Colombia.
Es decir, yo diría que ese punto 1 tuvo mucho apoyo de una estructura de acompañamiento fuerte y de mucha elaboración juiciosa, bastante juiciosa, de parte del Ministerio de Agricultura. O sea, Juan Camilo Restrepo es artífice fuerte de ese primer punto. Y entonces lo que me llama la atención es esa digamos, afirmación, en el sentido de que ahí no hubo tanto una concesión pues, grandiosa sobre algunos puntos, sino que simplemente son reformas liberales, las que plantean ahí son reformas de un Estado que medio se precie de ser medio moderno. Hay que hacer eso, donde tiene mucho peso el tema de la formalización de la propiedad de la tierra, con todos los delincuentes que tiene eso, desde el punto de vista institucional. Pero esa afirmación a mí me suena muy paradójica en relación con el punto de drogas. Me parece muy difícil decir lo mismo. Lo digo porque siento que, siendo el interés del gobierno la desvinculación de la FARC del narcotráfico, el propósito ahí es muy corto, mucho no es grande el sentido de la cosa que tuvo el gobierno, y creo que tampoco de parte de la FARC. Y eso me preocupa, porque mientras en el primer caso uno diría, qué bien, el punto quedó bien y está bueno y ojalá se pueda implementar porque eso ayuda a las economías campesinas, buena parte de eso. Yo no diría lo mismo del punto sobre drogas. Yo no diría, por muchas razones, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales tengo mis reparos a que eso sea una política pública. Ahí hay digamos, el acuerdo arranca con un propósito que busca, que estamos de acuerdo, diferenciar a los cultivadores en relación con las organizaciones de la economía criminal involucrados en otras fases del negocio. Pues esa ha sido una demanda histórica de los productores, donde todavía hoy en día a raspachines y a productores les aplican penas mayores que a narcotraficantes. Es una paradoja de la justicia colombiana. Ese punto quedó como explícito en el acuerdo. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es digamos, de qué está rodeado el productor desde el punto de vista de garantías, de todo esto, del proceso? Y el punto que se plantea ahí como básico en eso es el tema de la participación de las comunidades que se van a comprometer a sustituir cultivos y a no participar de ninguna manera en la comercialización de materia prima ni de hoja de coca para esto. Y si no lo hacen, van a ser erradicadas. Ahí nos metemos en un concepto, digamos, complicado, porque, digamos, hoy, esta mañana, cuando intervino Víctor, reivindicaba el concepto de sustitución, pero lo entendí bien, lo entendí como alternativa a la posibilidad de una eventual erradicación. No, entonces decir, no, erradicar no, sustituir. Eso es distinto a como quedó consignado en los acuerdos. Porque en los acuerdos no hay esa, digamos, ahí es disyuntivo, ¿no? Tú erradicas o tú sustituyes, según tu intervención, es lo entendí bien. Aquí no, aquí es un mandato que usted se compromete a sustituir y si no lo hace, lo erradicamos. es un mandato que es un mandato. Sí.
sea, de todas maneras tienes que erradicar. Esa vieja condición que metió Uribe, comenzando su gobierno, para tratar este problema de primero de país, se mantiene, de acuerdo con la PAN. Ese punto me preocupa muchísimo, porque ahí no está claro a qué se compromete el gobierno. Ese concepto de sustitución, no como lo entiende Víctor, sino en el contexto del acuerdo, es un concepto perverso. Es un concepto perverso porque para mí, en la lectura que yo hago, se reitera que el problema es la coca, la hoja de coca, que como sea hay que erradicarla. Y el éxito del desarrollo alternativo de la política de sustitución está justamente en eso, en mostrar que efectivamente va a haber menos coca, ¿no? Como lo decía, lo dice de la calle. Esto se inscribe en una política de cero narcotráfico, de cero drogas. Es un poco lo que encontramos del discurso antidrogas que veíamos al comienzo. Se metió ahí. El planteamiento prohibicionista de cero drogas es el que está prevaleciendo en la firma del acuerdo con la PAN. Eso está clarísimo. Es decir, ahí no hay ninguna política nueva. Esa preocupación que teníamos ahí de cómo pensar una política más amable con los productores implica replantear ese punto. Yo diría, una política amable con los productores, ¿cuál es? Hasta ahora, desde que yo conozco, fue la que trató de implementar la cooperación alemana aquí en el Cauca, que era, vamos a desarrollar primero las horas, vamos a generarle unos soportes que le den sostenibilidad a los proyectos que se implementen, integralmente. No el cuento del cultivo de X o Y, ¿no? Como siempre ha sido la historia del partido de Colombia. La varita mágica, el cultivo que le va a competir a la coca, eso no. Aquí trata de digamos, el caso de la cooperación alemana, la FZ, era una iniciativa integral donde planteaba el problema de la coca como un síntoma de pobreza, de atraso de las regiones, y sobre esa base una intervención que generara cambios a ese nivel. En los acuerdos no es el espíritu es comprométase a sustituir mandato, y para eso tiene que erradicar, y si no lo hace, lo erradicamos. Inclusive dejamos abierta la posibilidad de usar la comunicación. Ese es el punto de partida, digamos, está claro. Y lo preocupante de la cosa, digo yo, es que casi siempre, digamos, es decir, erradicar la coca para muchas regiones es quitarle la economía básica hoy. Y la configuración de alternativas no se hace de la noche a la mañana, son procesos largos, complejos, que demoran por lo menos 10 años. Entonces ahí yo veo un primer problema complicado. Y entonces, volviendo a lo que estaba planteando al comienzo, me preocupa que un acuerdo de este tipo en relación con drogas vaya en contravía de reivindicaciones o demandas que tienen las comunidades. Y entonces por eso la vez pasada, cuando estuvo aquí el gobierno, yo levantaba ese punto y decía, bueno, ¿qué sucede cuando la comunidad se apropie de que el acuerdo violenta reivindicaciones de la comunidad? O digamos, no tiene una metodología amable con los productores. Eso me preocupa. Y entonces uno dice, bueno, y si esa vaina de los acuerdos los someten a un referendo y la gente le vota que sí porque es que queremos la paz, entonces ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay en la política? Y todo el mundo tiene que tragarse esta vaina, ¿y cómo es la cosa? ¿No? En relación con los otros puntos, muy bueno, pero el punto que yo veo que tiene problemas en ese sentido es este. Para nosotros, productores que estamos comprometidos con cambio de política, para todos.
Entonces, esa inquietud hay que ponerla aquí. Hay que ponerla aquí y levantar, bueno, cómo es la cosa de la política pública. La política pública es la que se vive en La Habana. ¿Y qué pasa si hay otras demandas, otro tipo de reivindicaciones de la gente, de los campesinos? ¿Dónde queda eso? Yo no estoy de acuerdo con este modelo. No estoy de acuerdo con el enfoque que quedó plasmado ahí de López. ¿Qué hacemos? Entonces, a mí me parece que hay un impasse ahí complicado cuando uno ya analiza en detalle las consecuencias que se desprenden de esta modelo. Porque ahí, digamos, uno podría especular diciendo que es un modelo medio autoritario avalado por la FARC, porque le conviene mantener, digamos, su influencia en algunas zonas y le dice al Estado, señor, yo controlo el territorio a cambio de ponerle cero coca en los territorios, pero hablemos qué va a cambio. Eso me preocupa en zonas que están recuperando más autonomía, como el Cauca, que es más diverso, que tiene, digamos, procesos de fortalecimiento y autonomía en las comunidades. Entonces, ese es un primer punto que es más importante que quisiera señalar. El segundo punto es el tema del enfoque territorial. Esa es otra discusión que tenemos que dar fuerte. Hay que preparar tal vez un evento en el cual se le dedique tiempo al punto del enfoque territorial, que es un tema complejo también. Yo siento que en el acuerdo del tema territorial no ha sido reconocido su complejidad. Es decir, cuando hablo de lo territorial, tiene que ver con condiciones biofísicas del territorio, la presencia de áreas frágiles ambientalmente, las limitaciones que algunos lugares tienen para poder meter allí proyectos productivos, el tema del mismo ordenamiento del territorio que preservamos, el tema de infraestructura, cómo queda el tema ambiental en eso, que ni siquiera se menciona en el comunicado conjunto, y un enfoque de sustitución de la coca como si el problema fuera la coca. Para mí el problema no es ese, para mí el problema es cómo desarrollar sosteniblemente un territorio. Lo de la coca es un síntoma, estoy de acuerdo con el que decía de Alemania. La coca es un síntoma de problemas de pobreza, de atraso, de dificultades económicas, pero yo no resuelvo el problema arrancando la coca y ya listo, arreglado el problema. No, el problema es más complejo, vaya al fondo del asunto. ¿Cómo está el territorio? ¿Qué vías tiene? ¿Cómo está el tema de las escuelas, de la educación, de la salud? El tema productivo. Son muy complejas que para poderlas desarrollar son años. Entonces, si aquí viene un señor a decirme, de acuerdo con los acuerdos de que hay que comprometerse en arrancar ya la coca, eso para mí es un problema serio. Es un problema serio, como condición previa, un problema serio, y así sea una inversión importante, la sola inversión no va a resolver ese asunto. O sea, aquí no estamos hablando de montos. Aquí estamos hablando de enfoques de política. Porque a una zona le puede meter mucha plata y no tener ningún impacto, como pasó en el Putumayo con Plan Colombia y de Río. Le metieron mucha plata y uno lo ve en la curva del Producto Interno Bruto de Putumayo, subió y ¡pum! Cayó y quedó peor que lo que estaba antes. La calidad de los proyectos no sirvieron. Entonces, punto clave, lo que las comunidades logren desarrollar como reflexión acerca de cómo quieren y entienden su territorio es fundamental para parquearse la que venga aquí a decir arranque no, aquí hay un problema nuestro con nuestro territorio, aquí hay estas dificultades.
¿Cómo es el asunto de la financiación de esta política? ¿Cómo vamos a ir en eso? ¿Cierto? Entonces, al quedar plasmado de que el problema es la bancada de la hoja de coca, es decir, ahí parece que esa es la peor política. Esa es la peor política que puede producirse. Y entonces a la gente le dice, no, es que vamos a hacer unos programas de sustitución municipales y usted puede participar de sustitución, o sea, gira la participación alrededor del tema de la sustitución de la hoja de coca, lo cual me parece un error. La participación debe ser en las alcaldías alrededor del tema del territorio, y en el tema del territorio incluye la presencia de riquezas naturales. Una extracción minera dura puede transformar un territorio, para bien o para mal, generalmente para mal, si no se hace adecuadamente. Entonces, poner el tema de la participación, la elaboración de los programas de sustitución alrededor del tema de la coca, me parece un error. Hay que reivindicar participación alrededor del desarrollo del territorio y del ordenamiento que debe tener el territorio. Y para llegar allá, hay que tener en cuenta que hay unas políticas nacionales ya trazadas sobre la locomotora minera. O sea que hay políticas nacionales que pueden llevarse por delante lo que una comunidad prevea para su territorio. Si no hay interlocución con el Estado, reconocimiento como interlocutora a la comunidad alrededor del tema de los recursos naturales, ese es un vacío. Y eso tiene que ver con participación sobre el tema del territorio. Entonces, por eso digo yo que la discusión, la preparación que hay que hacer las comunidades sobre el tema territorial es fundamental. Ese es un instrumento central en todo esto. Síntesis, yo diría que en el punto prevalece la vieja política, lo que algunos escritores llaman vino nuevo en odres viejos, en barriles viejos, pero es la misma política. Ahí no hay otra cosa. Así el ministro de Hacienda diga, voy a botarle 5 millones de pesos para el tema de la paz, pero es que no se trata de eso. 5 millones para qué, cómo es la cosa, para hacer qué, para que vuelva aquí Naciones Unidas de nuevo con su esquema de sustitución de cultivos y tenga el proyecto aquí de la cría de no sé qué cosa o de este producto que es el mandeo aquí. Eso es mucho más complejo que eso. Es capital social, es capital humano, es organización de la comunidad, es medio ambiente, es infraestructura, es inversión social. Y son muchas cosas que yo sinceramente la veo muy complicadas para que en el corto plazo un gobierno como el colombiano, con la debilidad institucional tan grande que tiene, pueda responder y obligar a la gente a que primero lo radique. Entonces, ese punto merecería levantarlo y discutirlo más a fondo con el gobierno y bueno, cómo es la cosa y adelantarse a la posibilidad de que llegue un conflicto mucho más complicado sobre eso. El modelo de política que está presente ahí, que ha sido vieja política, es que lo que se haga en la producción aquí trasciende sobre las otras fases, ¿no? Sobre el procesamiento, sobre el tamaño del tráfico y por tanto sobre el mercado final. Digamos, esta es la vieja política, por eso se fumiga y por eso se radica forzosamente. Si logramos bajarle a la producción, el volumen del resto de la cadena disminuye y por tanto encontramos aquí en la demanda para el uso una disminución importante. Entonces crece el precio de lo poco que llegue y van a haber menos usuarios. Es un poco la pretensión de la cadena esta.
este modelo de política que quedó consignado ahí es el mismo. Es exactamente el mismo, con una nueva modalidad de decirle, bueno, señor productor, venimos aquí, vamos a hacer una inversión, arranque la coca, para poder propiciar ese mismo modelo, el mismo esquema. Pero resulta que digamos, el problema mayor es, el acuerdo no dice nada sobre esto, sobre toda la estructura que está montada en el procesamiento, en todo el tema de insumos, sino que ahí se consignaron frases generales, ¿no? Lo mismo de siempre: vamos a combatir el crimen organizado, vamos a contener el tema de los insumos, y no hay nada concreto en eso. Y entonces, el lío acá es un poco la pregunta de nuevo de Víctor, sobre el tema del punto anterior del tráfico, cómo era la cosa de esta gente, si tiene una agenda. Entonces resulta que aquí hay un nudo, aquí donde está el nudo del asunto, porque los que manejan esto tienen los nexos políticos, ¿no? Tienen estructuras, digamos, de violencia, o sea, o la financia, y muchos terratenientes echan mano de esta estructura de violencia para asesinar dirigentes campesinos que reclaman tierras. Hay una envoltura compleja, como lo veíamos en la discusión anterior. Entonces, sobre este punto complejo no hay nada en los acuerdos. Digamos, esto no se abordó al detalle. Quiere decir que si esto no está tocado, esas estructuras están vivas y por tanto van a ser un factor de demanda de materia prima, porque de aquí para arriba está intacto. El acuerdo se redujo básicamente al tema de los cultivos. Si hay esta demanda intacta, pues lo obvio es que se haya una recomposición nuevamente de la producción. Entonces eso genera un lío que todavía no sabemos cómo se pueda resolver, porque está de un lado el tema de la FARC, que se compromete a no meterse en la cosa, a controlar territorios, pero por otro lado hay un estímulo de demanda de materia prima y pueden generar precios interesantes, que mucha gente dirá, no, pues necesitamos nuevamente la coca. Entonces, las posibilidades de recomposición de la estructura productiva necesaria para elaborar materia prima están intactas. O sea, el acuerdo no toca ese punto. Y ese es un lío que hay que prever también. Digamos, yo recomendaría como prever escenarios, ¿cierto? Digamos, hasta ahora hemos hablado, bueno, un escenario de implementación rigurosa de los acuerdos. Bueno, señores, erradique, vamos a hacer unas platicas. Aquí el que se vuelva a meter en el negocio la lleva, porque seguramente que va a ser la oportunidad de levantar bases de datos con nombres propios. Ya los aplicadores no tienen el problema de las minas. La FARC puede ser en un momento dado sigan o puede ser parte del asunto. Ese es un escenario. Y se trata de hacer un ejercicio qué pasa en cada comunidad con base en este tipo de situación. El segundo es uno de recomposición del negocio en zonas productoras. Y puede que en algunas zonas se haga esto, pero hay otras que se levantarían
o se crearían para recomponer la cosa, porque hay una estructura de demanda internacional con gente aquí en Colombia que quiere seguir exportando. ¿Qué pasa aquí? Va a haber unas nuevas estructuras de control de la parte de seguridad. Se va a incrementar la corrupción de las Fuerzas Armadas y de la policía para esto. ¿Cómo es la cosa ahí en eso? Y el tercer escenario es un escenario donde las comunidades hagan un planteamiento propio. ¿Cómo tienen el tema del territorio? ¿Cómo tienen el problema de la coca? Las alternativas. Que se diferencia de este de alguna manera. Una implementación así de una de los acuerdos como vienen, y también se diferencian de esa recomposición, porque es una comunidad que ha ganado una identidad dentro de su territorio y quiere seguir adelante en sus procesos de autonomía, construcción de territorio, identidad, etcétera, todo lo que se ha reivindicado siempre. Hasta ahora veo esos tres. Ahora, esto es un pulso. Esto es un pulso que hay que levantar desde ahora. Hay que levantarlo desde ahora. Hay que ir construyendo lo que se llama masa crítica, es decir, elementos que le permitan hacer una propuesta más autónoma y que le permita a su vez contrastarlo frente a la eventualidad de que vengan a aplicarse acá unos acuerdos que ni modo no recogen buena parte de lo que sería una política distinta, menos represiva en relación con el tema de las alternativas de desarrollo para las zonas productoras. Yo recomendaría tener en cuenta esos tres escenarios. Ahora, obviamente que el tercero tiene muchas aristas en términos de amenaza, porque el tercero también enfrenta la posibilidad de esta recomposición, porque enfrenta la posibilidad de que haya un compromiso complicado de parte del Estado de imponer en el corto plazo los temas de erradicación, pero creo que podría ilustrar un poco tener un norte claro. Yo creo que hay que elaborar un norte claro en relación con esta materia de por dónde ir, pero no esperar a que todo esté acordado, sino desde ahora empezar a construir el modelo del tercero y fortalecer a la comunidad alrededor de unas demandas en ese sentido, que le permiten interlocutar en el Estado central y frente al gobierno de